Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Vámonos de inmediato con la información. No sin antes recordarles que tenemos nuestra página web www.jn19televisión.com, que ya aparece en la parte inferior de sus pantallas. A través de este medio podemos comunicarnos desde el Perú al mundo entero con información y también con los programas que usted prefiere de JN19. Y también estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. Vámonos de inmediato con las noticias. En los próximos días se realizará en la ciudad de Trujillo el Congreso de Universidades Católicas del Perú. Estos encuentros buscan generar espacios de diálogo sobre derechos humanos y el tema de la violencia contra la mujer. Adelante. Sobre las causas de la violencia contra la mujer, la historia de la violencia de la mujer en el Perú, estadísticas, ¿no? ¿Qué políticas podemos hacer para cambiar esta situación? Tenemos temas de la trata humana, la nueva forma de la esclavitud que abarca 80% de las víctimas son mujeres, ¿no? Tenemos el problema de las mujeres inmigrantes que son abusados, ¿no?, por su situación de ser inmigrantes. Entonces es un tema amplio. Y tenemos que abarcar todos estos temas. Tenemos ponentes muy destacados de las universidades. Cada universidad católica está colaborando, enviando a uno de sus mejores docentes para abarcar estos temas. Tenemos dos modalidades de las ponencias. Uno son las ponencias que van a dar los docentes de las universidades, que son las ponencias magistrales más grandes, digamos. Y luego tenemos 10 personas que están involucrados en organizaciones y que abarcan diferentes temas. Ellos van a dar ponencias de corta duración con grupos más pequeños para permitir mayor participación. Entonces tratamos de tener un abanico de expertos que son docentes universitarios y personas que trabajan en el campo contra. ¿Quiénes desean? Esto es nuestra arquidiócesis de Trujillo, ¿no? Entonces invitamos a toda la población, como decía usted, a hacernos escuchar nuestra voz, ¿no?, a favor de la vida, contra el abuso al medio ambiente, contra el abuso a la mujer, contra el aborto, contra la corrupción que definitivamente afecta a los más pobres, la vida, la salud de los más pobres y por supuesto también contra el no buen trato de los migrantes. Y hoy, 10 de septiembre, amigos televidentes, la Iglesia Católica recuerda la fiesta de San Nicolás de Tolentino, que nació en San Angelo, Italia, en el año 1245, como lo asegura la página web que está en sus pantallas. Sobre él hay algo muy interesante que se ha publicado. Un día se le apareció a la Virgen María y le dio instrucciones para que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y se lo comiera con la promesa de que se curaría por su obediencia. Él sufría de intensos dolores de estómago que prácticamente no le dejaban llevar adelante su misión de convertir y evangelizar a las personas. Así sucedió y en gratitud San Nicolás bendecía trozos de pan similares y se los daba a los enfermos, obteniendo numerosas sanaciones. Su vida y obras en la página que está en sus pantallas. Y en nuestro país, en declaraciones a Radio Santa Rosa, el cardenal Pedro Barreto Jimeno adelantó algunos temas de los que se abordarán en el próximo Sínodo de la Amazonía, llevarse a cabo en la Santa Sede el próximo mes, octubre. Que sin las mujeres en la vida litúrgica, pastoral, en la Iglesia, ciertamente no tendríamos ningún futuro. Están perdidos. La cuestión del diaconado de la mujer, de hecho, en la práctica ya se está realizando. Yo tengo en la arquidiócesis de Huancayo religiosas que están en las zonas más alejadas, que no llegan sacerdotes más que 2, 3, 4 meses, ellas casan, claro, matrimonios religiosos, matrimonio se puede hacer. Bautizan, Eso se puede hacer. predican la palabra de Dios. Y si llevan formas consagradas pueden repartir la comunión. Así es. Hacia los enfermos. Así etcétera. es. No es la celebración eucarística, pero siempre yo les comento, ¿no? A veces la población es tan sencilla, tan buena, que dice, a pesar de que la religiosa dice, esto no es una Eucaristía, no es una misa, Claro, una paraliturgia. al final
la misma gente dice, qué bonita la misa de las madres. Claro. Y a mí me lo dicen. Preferimos que venga la madrecita a celebrar que el padrecito que es un poco gruñón. Claro. Que sí es claro que no se va a cambiar la norma del celibato No. en la Iglesia Católica. Eso que quede muy, muy claro. Para, de alguna manera, responder a un derecho que tienen las comunidades cristianas a la celebración eucarística. Claro. Y esto es un derecho de todo bautizado y bautizada, porque tanto el Juan Pablo II como Benedicto XVI han afirmado que sin la Eucaristía no hay iglesia. Entonces, ¿cómo puede uno responsablemente, como obispos, como pastores, abandonar la grey que no tenga sacerdotes? Hay que recordar que el cardenal Pedro Barreto Jimeno es presidente de delegación del próximo sínodo y también una de las piezas claves más importantes de este evento que se realizará en el Vaticano en octubre. Vámonos con otra información. El Ministerio de Educación lleva adelante un concurso denominado que promueve el profesionalismo de los docentes y la labor de servicio que realizan en sus respectivas instituciones educativas a nivel nacional. Fue con usted que aprendí a ver más allá de las aulas, ¿no? A entender que la educación y el trabajo por los niños no estaba solamente en una escuela, en un colegio, en 4 paredes. Quiero agradecerle de corazón que usted esté trabajando con nuestros hijos y también por la comunidad. Por usted, ahora yo soy una persona de bien, gracias a usted, sé lo que es ser responsable y puntual. Tal vez no se lo haya dicho, pero es una bendición para esta escuela, para esta comunidad, que seguramente ha aprendido mucho de usted. Gracias, profesor, por siempre motivarnos a ser emprendedores y únicos y ser la diferencia de todos. Y todos los logros que tenemos te los debemos a ti. Es momento de reconocer al maestro o profesional que ha dejado un legado imborrable en tu vida. Postula a tu candidato hasta el 16 de septiembre. Y a partir de hoy, la vía de evitamiento, la Panamericana Sur y Norte, se implementarán carriles exclusivos y la hora pico y placa para vehículos de carga pesada. Bueno, me imagino que ya se debe haber implementado esto a propósito de mejorar la fluidez en estas vías. Sí, efectivamente, el diario La República lo ha publicado hoy a las 6 de la mañana con 33 minutos. Esto ya debe haberse aplicado. Lo interesante sería saber si es que finalmente ha conseguido los objetivos en este primer día de aplicación. Y esta mañana fueron recibidos en el Congreso de la República los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de la RENIEC para abordar temas concernientes al proyecto de adelanto de elecciones. Pero como estos miembros son rotativos en cada proceso electoral, requieren necesariamente una capacitación, ¿no? Pero además, cada jurado electoral especial tiene en su entorno auxiliares, secretarios, especialistas, técnicos, informáticos, contables, etcétera, que también deben ser capacitados. Entonces se requiere un plazo de 30 días por lo menos, es lo que nos da la experiencia. En segundo lugar, en cuanto a los jurados electorales especiales, la conformación de estos jurados requiere la elevación previa o el pedido previo al Poder Judicial y al Ministerio Público para que designen, ¿no?, el representante de cada entidad. Y en ese caso, la práctica nos ha demostrado que demoran aproximadamente entre 30 días y 45 días. Pero en la reglamentación, obviamente, que si se trata de ajustar plazos, tendría que decirse pues un plazo perentorio de 10 días, 8 días. Entendemos, es cosa de ajustar los plazos. Bajo responsabilidad tendría que hacer en todo caso. Y eso es cosa de tratarlo en el reglamento. Por otro lado, la conformación de los jurados electorales especiales requiere la elección de un tercer miembro, y este tercer miembro ciudadano se hace previo sorteo público, con notificación a los ciudadanos, la aceptación del cargo, y todo ello requiere 30 días. Paralelamente, entonces, a la elección de los magistrados, paralelamente se hace la elección del ciudadano para conformar estos jurados electorales. Instituciones educativas de la costa, sierra y selva invierten en actividades de promoción de la lectura para promoverla. Así lo ha expresado la ministra de Educación, Flor Pablo Medina.
En este momento, escuelas de Costa, Sierra y Selva están haciendo este tipo de actividades de promoción de la lectura. Este año hemos invertido 9 millones para que lleguen cerca de 10 títulos en las bibliotecas de aula, no los cuadernos y los textos. Y para el siguiente año estamos triplicando en realidad el presupuesto, más de 38 millones de inversión en bibliotecas de aula. ¿Para qué? Para promover la lectura por placer. No solamente cuadernos y libros, sino que nuestros niños tengan la posibilidad de contar con literatura infantil, con enciclopedias, para poder profundizar y desarrollar el gusto por la lectura, que es tan importante para nuestro ejercicio como ciudadanos. Leer para mí significa conocer palabras nuevas, tener más conocimiento de, comprender mis textos y compartir un bonito momento con mis amigos y con mi mamá y con mis maestras. Hay que saber leer, es comprender lo que estoy leyendo y decirlo con mis palabras, ¿no? Comunicarlo, compartirlo con los demás. Bueno, a cada momento mi hijita en sus tiempos libres le gusta leer, dibujar y siempre la acompaño para compartir un momento con ella, de mamá e hija. El Ministerio de Educación desde hace varios años viene dotando bibliotecas de aula, pero necesitamos una estrategia nacional que movilice al conjunto de la comunidad educativa alrededor de esta práctica que favorece el conjunto, el desarrollo de las capacidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, recuerden amigos, hoy a las 10 de la noche el Perú se enfrentará a Brasil, los seleccionados de ambos países, en un duelo amistoso que tendrá lugar en el Memorial Coliseum en Estados Unidos. Esto en un partido que tiene carácter amistoso como preparación para los próximos mundiales. Recordemos que Perú siempre ha tenido, digamos, resultados importantes en torneos o partidos amistosos. En este caso se trata de Brasil, por lo que hay mucha expectativa por este encuentro. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, retornamos con más información para ustedes. Continuamos amigos, esto es JN Noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarte, indicó hoy que la propuesta de adelanto de elecciones presentada por el Ejecutivo al Congreso de la República es la mejor salida para iniciar un nuevo capítulo en la política nacional. Recibimos junto con el presidente de la República efectivamente a 6 bancadas que respaldan este objetivo del gobierno. El gobierno, reconociendo que hemos atravesado 3 años de alta turbulencia política y reconociendo que el origen de este problema tiene que ver con la enorme crisis de corrupción que se destapó a lo largo de estos 3 años, ha hecho una propuesta concreta al Parlamento, una propuesta para que adelantemos elecciones y de alguna manera inauguremos un nuevo capítulo político en el país. No solamente un nuevo capítulo por elecciones, sino también por una reforma política que tiene que culminarse, por una reforma de justicia que tiene que culminarse, elementos a los que hay que sumar el plan de competitividad, el plan de infraestructura para la competitividad, son una serie de elementos fundamentales que se están trabajando en el gobierno y que creemos que nos van a permitir abrir, como decía, un capítulo nuevo que nuestro país necesita con urgencia. Somos un país que está avanzando en el fortalecimiento de su institucionalidad. Ese es nuestro objetivo. De esa forma, independientemente de las autoridades de turno, muchos alcaldes, muchos gobernadores, muchos gobiernos inician proyectos que luego continúan con sus sucesores. Eso es lo normal. Es importante tomar de su pregunta la preocupación por la corrupción. Sabemos, se sabe ya, que por ejemplo, donde hay corrupción no suele haber proyectos de obras por impuestos. Los proyectos de obra por impuestos, que son trabajo asociado entre gobierno local o gobierno nacional conjuntamente con sector privado, tienen procedimientos que tienen altos niveles de transparencia y de eficacia. Esos niveles de transparencia generalmente no son buscados por quienes quieren corrupción. Sabemos, no voy a mencionar ejemplos aquí, pero una manera de ver dónde podría investigarse corrupción es busquen un gobierno local que no tenga ninguna obra por impuestos. Los gobiernos locales, regionales, que fomentan obras por impuestos, fomentan transparencia y es una manera con la que no solamente combatimos la corrupción, sino que buscamos el objetivo que usted enfatiza en su pregunta. Y esta es una buena noticia para los amantes del deporte, sobre todo el de aquel que se practica en tabla sobre el mar. La peruana Sofía Mulanovic se coronó campeona del torneo mundial de surf en Japón. Vamos, vamos Perú, porque yo creo.
Así celebra el equipo peruano la vigencia de nuestra campeona mundial de surf. Sofía Mulanovic se consagró luego de 15 años nuevamente la reina de las olas y salió del mar japonés alzada en hombros. Sí, la verdad es que demasiado feliz. Esto es increíble, ¿no? Es un sueño hecho realidad y estoy sin palabras. Todo conspiró, ¿me entiendes? Todo conspiró. Yo creo que así es cuando ganas campeonatos, todo conspira. Y es que fue así. Todo conspiró para que la reina Sofía vuelva a hacer historia, pese a que tuvo complicaciones al romperse la pita que la unía a su tabla a 10 minutos del hit final, por lo que tuvo que cambiarla. Con 36 años repite el logro que había alcanzado en el 2004 de manera individual, enfrentándose ahora al ISA World Surfing Games más competitivo de la historia al concretar a tantas estrellas de la tabla. Gracias a Perú, gracias a mi familia, que toda la motivación me la dan ellos y arriba Perú. Y logró que nuestro himno se cante en Japón. Siempre acompañada por nuestras cartas peruanas como Luca Mesinas, Daniela Rosas y Analí Gómez, quienes también serán parte de este torneo. Cabe señalar que este campeonato da cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero solo para las naciones de Oceanía, Europa, Asia y África, no para América. ¿Qué pasó por tu corazón? Todavía no me lo puedo creer, la verdad. Tal vez mañana voy a llorar todo el día, pero ahorita estoy en shock. ¿Cómo se festeja hoy? Sofía sigue demostrando la potencia peruana en este deporte. Vámonos a la información internacional. El Papa Francisco culminó su peregrinación por tierras africanas. En la despedida desde el aeropuerto de Madagascar, el Santo Padre tuvo una actividad de despedida y hasta recibió regalos de las autoridades. El presidente de Madagascar esperaba al Papa a la entrada del aeropuerto para darle las gracias y acompañarle hasta el avión. Ambos se reunieron en un salón del terminal. De fondo se podían escuchar los coros que preparaban las canciones de la despedida. Durante el breve encuentro, la esposa del presidente también entregó al Papa el último regalo de la visita. Luego, Francisco se despidió uno a uno de los obispos de Madagascar y de algunos miembros del gobierno del país. Ahí pudo escuchar al coro que cantaba una melodía de despedida. Antes de entrar en el avión, el Papa se giró para despedirse de nuevo. Al filo de las 8:15 de la mañana despegó el avión de Air Madagascar. Y hace solo unos días, el fin de semana, se realizó en el auditorio del Colegio Corazón de María de Antofagasta, esto en Chile, una charla sobre desafíos y acciones frente a la emergencia climática que vive actualmente nuestro planeta. La jornada estuvo organizada por el Centro de Alumnos del establecimiento y contó con la participación del sacerdote Francisco Lazo, referente del equipo de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la provincia claretiana. Esta información ha sido destacada por la página Claretianos del Sur, que agrega que en la actividad participaron aproximadamente 60 jóvenes del colegio, quienes identificaron las amenazas y los riesgos ambientales en la ciudad y sus entornos locales. Claretianos del Sur. Grandes incendios devoran desde esta semana el bosque tropical de Indonesia. El humo tóxico forzó hoy el cierre de cientos de escuelas en Asia y la población está obligada a utilizar mascarillas para facilitar la respiración. El bosque tropical de Indonesia es devorado por enormes incendios. Vastas áreas selváticas en las islas de Sumatra y Borneo estaban ardiendo el martes, mientras miles de personas luchan para sofocar las llamas frecuentemente causadas para limpiar tierras para cultivos. El tamaño es de unas 5 hectáreas. Los retos son la falta de fuentes de agua y no hay suficiente personal. La calidad del aire ha bajado a niveles insalubres en Kuala Lumpur y sus alrededores, de acuerdo con el índice de contaminantes atmosféricos determinado por el gobierno.
El humo tóxico forzó al cierre de unas 400 escuelas en 9 distritos del estado de Sarawak en Borneo, con más de 150.000 estudiantes afectados, según el Departamento de Educación local. El gobierno de Jambi instó a la población a usar máscaras faciales. El lunes, Malasia informó que se estaba preparando para llevar a cabo la siembra de nubes para inducir la lluvia y limpiar el aire, liberando ciertos productos químicos, aunque algunos expertos han cuestionado su eficacia. Y desde hace más de 10 años, Moussé Sarai, sacerdote candidato al Premio Nobel de la Paz en el año 2015, realiza su labor pastoral al servicio de los demás en el continente africano. Todos los que huyen del hambre y de las guerras han encontrado en este hombre un nuevo camino hacia la salvación por medio de la esperanza. El sacerdote Moussé Sarai ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz en 2015. Lleva más de 10 años de incansable labor a favor de los más vulnerables en África, las personas que huyen del hambre, de las guerras o de las tiranías, como la que padece su propio país, Eritrea. Desde 1998, cuando estalló la guerra con Etiopía, se estableció la ley marcial que aún hoy obliga a los jóvenes, hombres y mujeres, a hacer el servicio militar indefinidamente. Por tanto, hay más de 300.000 jóvenes obligados a servir en el ejército. Saben cuándo empiezan, pero no cuándo lo acabarán. Mi hermano ha hecho el servicio militar obligatorio durante 24 años. Comenzó en 1994 y terminó ahora porque ha escapado. Pidió terminarlo, pero no lo dejaron, con casi 50 años. Se llevaron los mejores años de su vida. Esto es lo que hace que muchos jóvenes se vayan del país, porque no ven ningún futuro. La represión del régimen militar que desde hace 28 años somete a Eritrea ha cercenado las libertades individuales, incluyendo la libertad religiosa. El último golpe del gobierno, declarado comunista y ateo, ha tocado especialmente a la comunidad cristiana. Entre junio y julio se han acelerado los arrestos arbitrarios de grupos de cristianos, sobre todo pentecostales, pero no solo. Esta persecución contra los cristianos lleva tiempo en Eritrea, no ha comenzado ahora. En los últimos 2 meses el gobierno ha confiscado 29 centros de salud a la Iglesia Católica. También ha cerrado 7 escuelas gestionadas por la Iglesia, que era lo que temíamos. La Iglesia cuenta con unas 50 escuelas y 100 jardines de infancia. Si esta es la tendencia, corren peligro todas las escuelas. Significa limitar notablemente la libertad religiosa de la Iglesia. Sin libertad de movimientos, libertad de prensa o libertad de conciencia o religiosa, para muchos eritreos el futuro pasa por dejar su país. Lo han de hacer de modo ilegal, puesto que Eritrea no concede el pasaporte ni a los hombres menores de 50 años ni a las mujeres menores de 40. Muchos mueren en el desierto, otros en el Mediterráneo. Algunos consiguen llegar a Europa después de haber pasado por centros de detención en Libia, donde para los cristianos la tortura es incluso mucho peor. El padre Sarai lo sabe porque en alguno de estos centros su teléfono está escrito en la pared para casos de emergencia. Por eso le llaman el ángel de los refugiados. Hay muchos cristianos para los que es además un doble sufrimiento porque son discriminados dentro de estos lugares. Para los musulmanes el tratamiento es uno y para los cristianos otro. La solidaridad entre los propios refugiados alivia esta situación. Se ayudan siendo cercanos y compartiendo la comida, el agua o el jabón. En la total desesperación están estos pequeños gestos de solidaridad entre ellos. La denuncia constante del padre Sarai de lo que sucede en su país y de las terribles consecuencias que provoca la dureza del régimen militar le han valido la prohibición de volver a Eritrea. Si lo hiciera, sería inmediatamente encarcelado. Y desde Vatican News, fuente oficial del Vaticano, se informa: obispos en Colombia exhortan a aumentar los esfuerzos para alcanzar la paz definitiva. Los obispos colombianos hacen un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para que unidos caminen hacia una verdadera reconciliación y la paz definitiva y rechacen toda forma de violencia. La información completa la encuentran en Vatican News. Seguramente la escucharán en la programación de JN19 más adelante. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.